Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Consejo Permanente recibe informe de la misión de observación electoral de México. Secretario General de la OEA participó en la cumbre de telecomunicaciones de Sertal. Secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA opina sobre la globalización democrática. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión ordinaria en el Salón de las Américas de la sede de la OEA en Washington, D.C., para recibir el informe final de la misión de visitantes extranjeros de la OEA enviada a las elecciones federales y locales celebradas en los Estados Unidos mexicanos el 6 de junio de 2021 y conmemorar el Día de los Derechos Humanos, entre otros temas. Embajador Jan Martin Willem Schalwyck, presidente del Consejo Permanente y representante permanente de Surinam ante la OEA. Embajadora Luz Elena Baños, representante permanente de México ante la OEA, Luis Almagro, secretario general, Néstor Méndez, secretario general adjunto. El 6 de junio de 2021, México celebró las elecciones más significativas, más grandes de su historia. Más de 93 millones de personas fueron convocadas a las urnas para elegir a más de 21.300 cargos. Para esta oportunidad, la OEA desplegó una misión de 36 personas que observaban asuntos relacionados con la organización y tecnología electoral, financiamiento político, participación política de mujeres, indígenas y afrodescendientes, justicia electoral, voto en el exterior, violencia electoral, así como el acceso a medios de comunicación y la libertad de expresión. Esta elección evidenció la fortaleza institucional y el profesionalismo de las autoridades electorales autónomas e independientes, quienes llevaron a cabo de manera exitosa el proceso, incluso en un contexto de pandemia. La misión observó que, pese a incidentes de violencia, la jornada transcurrió con relativa normalidad y que, a pesar de la gran cantidad de cargos en disputa, la noche de la elección, la ciudadanía tuvo acceso a los resultados electorales preliminares y de conteo rápido. En ese sentido, los informes de esta misión plantean recomendaciones que apuntan a cambios en materias específicas, al considerar que el sistema mexicano no requiere de reformas profundas para continuar garantizando el ejercicio pleno del sufragio. Para hacer mejor uso del tiempo, me referiré de manera breve a algunos de los hallazgos y recomendaciones de la misión. El informe completo se ha sido distribuido a las misiones y puede ser consultado en la página web del DECO. Medidas de inclusión. La misión observó importantes avances en materia de inclusión, con acciones afirmativas para mujeres, migrantes, pueblos indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad y de la diversidad sexual, entre otras. La misión saluda estas medidas que buscan garantizar la plena y libre participación política de todas y todos los mexicanos. No obstante, la misión observó algunos desafíos en su implementación, por lo que recomienda establecer sanciones efectivas a los partidos políticos y coaliciones cuando las autoridades competentes comprueben la existencia de casos de fraude o simulación de identidad indígena, y evaluar la posibilidad de extender el voto de los residentes en el exterior para la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Participación política de la mujer. México cuenta con uno de los marcos normativos más avanzados del mundo en materia de derechos políticos de las mujeres e igualdad de género. La misión reconoce la adopción de legislación para combatir la violencia política en razón de género y la extensión del principio de paridad a todos los órganos y poderes del Estado. Estas medidas han incrementado significativamente la participación de las mujeres en espacios políticos. La iniciativa de las autoridades electorales de extender este principio a las gubernaturas permitió la elección de un número histórico de mujeres gobernadoras. Con el objetivo de continuar avanzando en la plena participación política de las mujeres, esta misión recomienda impulsar una reforma legislativa que establezca la paridad para las gubernaturas y las presidencias municipales, efectuar las modificaciones necesarias para que la violencia política en razón de género
dentro de los partidos políticos sea respondida con debida diligencia y se garantice la posibilidad de realizar denuncias con garantías de imparcialidad e independencia. En relación con el financiamiento político electoral, la reforma electoral de 2014 concentró en la unidad técnica de fiscalización del Instituto Nacional Electoral la función de inspeccionar los ingresos y gastos de todas las campañas de las elecciones federales y locales. La actividad de inspección de las cuentas de campañas es un desafío de gran magnitud, no solo por la cantidad de candidaturas federales y locales que integran la contienda, sino también por los plazos legales de apenas 10 días tras la presentación de los informes por parte de las organizaciones. Al respecto, la misión recomienda evaluar la ampliación de los plazos para realizar las revisiones correspondientes a los informes de campaña electoral que presentan los sujetos obligados y delegar la responsabilidad de fiscalización de las candidaturas locales a los organismos públicos locales, que de ser el caso deberán contar con la debida capacidad técnica y operacional para desarrollar dicha labor. Violencia político-electoral. La principal amenaza al proceso electoral han sido los altos niveles de violencia. De acuerdo con información oficial, entre el 4 de marzo y el 21 de mayo de 2021, se registraron 13 homicidios, 101 agresiones y 187 amenazas a candidatos y candidatas. Se debe tener en cuenta que estas cifras no logran captar el desistimiento de la participación por causa del miedo. Asimismo, la misión conoció con preocupación información sobre agresiones y asesinatos de miembros de la prensa. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementó a partir de marzo de 2021 una incipiente pero novedosa iniciativa para combatir la violencia electoral. Esta fue la primera elección en la que el gobierno federal contó con una estrategia de protección para candidaturas. La misión considera que la iniciativa avanza en la dirección correcta al buscar articular a los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal en una política de prevención, protección e investigación judicial frente a la violencia política. Los niveles de violencia registrados durante el proceso electoral de 2021 en México lo ubican como uno de los ciclos electorales más violentos en la historia reciente de la región. La violencia estuvo dirigida a todos los partidos políticos. Algunos de ellos expresaron a la misión su preocupación por el contexto en que se desarrolló la elección y denunciaron la participación del crimen organizado. La misión manifiesta su profunda preocupación por el impacto directo y grave de la violencia político-electoral en el proceso electoral en México, lo cual constituye un ataque directo al sistema democrático y reitera la necesidad de tomar acción inmediata para que los próximos procesos electorales se lleven a cabo libres de violencia electoral. La misión coincide con la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la necesidad de crear una política electoral nacional de prevención de la violencia. En este sentido, la misión recomienda establecer un marco normativo específico con protocolos para abordar diversos tipos de violencia político-electoral antes, durante y después del proceso electoral. Lo anterior con sensibilidad de los enfoques diferenciales de género y étnico. Activar mecanismos interinstitucionales para la evaluación de riesgos, alertas tempranas y el otorgamiento de medidas de protección por lo menos desde el inicio del periodo electoral. Intensificar las medidas de prevención de la violencia contra periodistas en línea con los estándares internacionales y tomando en cuenta los riesgos específicos que enfrenta. Asegurar una investigación judicial y el esclarecimiento de los hechos de violencia electoral. En relación con la institucionalidad electoral y autonomía de las instituciones electorales, esta misión atestiguó un clima de tensión política y una retórica confrontativa y polarizante que incluyó cuestionamientos a la institucionalidad electoral. La misión de la OEA observó que funcionarios públicos de alto rango buscaron desacreditar las decisiones de las autoridades electorales. En algunos casos, también hicieron llamados a su destitución e incentivaron conductas violentas. La misión reitera que los procesos electorales deben conducirse en un ambiente libre de presiones sobre las autoridades responsables de dicho proceso. Por tanto, recomienda que todos los actores políticos se conduzcan con responsabilidad y canalicen sus reclamos, en particular de los relacionados con posibles irregularidades, de manera institucional a través de los conductos establecidos por la legislación mexicana. Esta misión agradece la colaboración brindada por el Instituto Nacional Electoral,
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, así como las demás instituciones electorales a nivel local que permitieron el ejercicio de su trabajo. Extiende asimismo su agradecimiento al Gobierno y especialmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores por su cooperación. La misión agradece también las contribuciones financieras de los gobiernos de Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos, Perú y República Dominicana que posibilitaron su despliegue. Muchas gracias. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó en la cumbre de telecomunicaciones de CERTAL, en donde habló sobre el acceso a la conectividad, derechos digitales y libertad de expresión en un panel junto al presidente de CERTAL, Pablo Escotelaro, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Michael Greenspan, el director de Millicom, Horacio Romanelli, Eitan Lucarelli, de Telecom, y April Carey Zip, representante de National Association of Broadcasters. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, compartió su colaboración semanal en el periódico mexicano Excelsior sobre globalización democrática. Queridas lectoras y lectores de Excelsior, en Punto de Equilibrio, este espacio donde debatimos asuntos de la agenda democrática interamericana, nos referimos a un concepto que, por supuesto, tiene actualidad. Me refiero al concepto de la globalización democrática. Todos sabemos que el siglo XX tuvo luces y sombras, pero quizá el momento más afortunado de ese siglo fue que después de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, particularmente en Europa, cayó derrotado. Eso abrió el espacio de la formación de grandes organismos internacionales como la ONU y la OEA, pero además también la construcción de bloques económicos como la Unión Europea, como el propio Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, México y Canadá. En estos espacios cada vez se habla más de la necesidad de que la democracia representativa sea el modelo político que gobierne a la mayoría de la humanidad. Este proceso de globalización democrática ha sido muy relevante en el desarrollo de los bloques comerciales. En la Unión Europea existe una cláusula democrática que se utiliza para aquellos países o bloques que quieren hacer comercio con la Unión Europea. En el caso interamericano, la existencia de la Carta Democrática Interamericana, que garantiza elecciones libres, justas, democráticas y transparentes, y que hace de la democracia el modelo de gobierno del continente, es relevante. A través de las redes sociales hemos podido ver cómo las discusiones públicas son cada vez más abiertas, y en este sentido, la globalización de la democracia es un fenómeno que, si bien no acompaña a todos los regímenes del mundo, porque existen aún bolsas de autoritarismo y dictadura en todas partes del planeta, la realidad es que los principios de la democracia, la justicia, la libertad de expresión y el respeto a las garantías individuales se han venido transformando en valores muy importantes. La OEA, a través de su Carta Democrática Interamericana, garantiza que los principios de la democracia representativa puedan utilizarse en nuestro continente. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.